bienvenidos a este canal, donde compartiremos con ustedes las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Muy bienvenidos. A continuación, el conocimiento sobre la doctrina de la Biblia. Vamos a ver el propósito de las Santas Escrituras, la Biblia. Propósitos. El propósito de Dios en las Escrituras es que conozcamos sus manifestaciones gloriosas a través de su Hijo, el único y central tema de las Escrituras. Y conociendo a Jesús, podamos ser como Él o como Él es, al mismo tiempo que podamos conocer sus leyes, mandamientos, doctrinas. Por otra parte, comprender y conocer a Dios. Para ello debemos conocer lo siguiente. 4.1. La gloria de Dios fue manifestada en Jesucristo. Juan 17:5-6. La perfección es Jesucristo. Somos hechos perfectos en Él. Hebreos 12:23. La gracia, el favor eterno en Jesucristo. Su amor incomparable, misericordioso y compasivo. Juan 3:16. Efesios 2:8. El Espíritu Santo, encargado de revelar, enseñar, guiar en su gracia a Jesucristo en la vida de cada persona. Llevarnos a Jesucristo, glorificarlo, guardarnos por Él y para Él. Nos da el poder para predicar su palabra. Juan 14:17, 16:8-12. Los propósitos de Dios para nuestra vida en Jesucristo. Seamos semejantes a Él, porque lo veremos en su gloria. Salmo 138:8, Efesios 3:11, Romanos 8:28-29, 2 Timoteo 1:9. Formar el carácter de Jesús, formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Romanos 8:29. Giremos alrededor de Jesús, comunicándonos con Él. Nos anhela celosamente, nos dice Santiago 4:5. C. Creamos en la paternidad de Dios por la redención. Somos sus hijos. Juan 1:12, 13, 17, versículo 20. Unirnos en congregaciones, iglesias, asambleas, anunciando y uniendo a personas como hermanos que crean en Jesucristo para edificarlos. Unirlos en un mismo propósito de creer en su Hijo como el único salvador de sus almas, para estar en medio de ellos con su Espíritu Santo, quien lo redimió, y Él vendrá. Él, Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías, es la roca, la base del fundamento, la piedra angular. Mateo 16:18, 21:42, Romanos 10:8-11. Entregarnos dones y ministerio para edificarnos. Desde el momento en que creímos en Él, amando como Él, perdonando como Él, siendo perfectos como Él. Efesios 4:8-16. Jesús a sus discípulos los guió, enseñó en los valores, capacitó en sabiduría y ley, los instruyó en sus doctrinas, les mostró su camino y verdad. Jesús no dejó solo a sus discípulos, envió a su Espíritu y está siempre con ellos. Juan 14:18-26. Su presencia, su cobertura. Es hacer realidad la palabra viva que es Cristo en nosotros y su obra vicaria. Vestirnos de su Espíritu, de su naturaleza divina. Llenarnos de Él. Jesús dijo que si lo pedimos, Él nos los da. Lucas 11:13, Mateo 7:11. La expiación. En el sacrificio de Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro 1:18-19. Juan 1:36. 4.9. La imagen del Creador eterno restaurada en el hombre. Salmo 17:15. Fue restaurada en Cristo. Fue redimida en Cristo. Se perdió en el Edén. Cristo justificó y santificó, y fue santificado el nombre de Dios. Dios echó del Edén al hombre y puso una antorcha ardiente para cuidar el árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesús. Comer su carne significa digerir su sacrificio por nosotros para restaurarnos a nuestro estado original, la redención. Romanos 8:29. Lo que se había perdido y Jesús vino a buscar fue el gobierno, la autoridad del hombre sobre la tierra. Y esta autoridad ahora la tiene la iglesia. Dios se la entregó a través de Jesucristo. De igual forma, la santidad, y nos hizo perfectos en Jesucristo.
Al igual, el carácter de Jesucristo es formado en nosotros y su poder para lograr obedecer a Dios. Todo esto lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Lucas 15:24, 19:10. Todo lo que queremos lograr en nuestras vidas solo es con la ayuda de su Espíritu Santo. Nada por nosotros mismos será perfecto. El mismo Jesús advirtió que sin Él nada pudimos hacer, porque si logramos o pretendemos lograr formar el carácter de Cristo en nuestras vidas por nosotros mismos, sucederían dos cosas. Primero, frustración por no lograrlo. Segundo, orgullo por lograrlo por nosotros mismos y compararnos con lo que no lo lograron y despreciarlo. Esto es en el caso de haber sido logrado por nosotros mismos. Despreciar al más débil, menospreciarlo de forma religiosa, caso religión, y tildar de religioso a los demás. El fruto es del Espíritu Santo. Lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el fruto en nosotros. La gloria es de Dios y no del hombre. Dios será glorificado por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, quien nos hace glorificar a Jesús. Gálatas 5:22. Jesús no recibe gloria ni testimonio de hombre alguno. Juan 5:39-41. Enseñanza. La Escritura es el mejor libro de regla de vida. Es fiel porque se cumple todas sus promesas. Enseña sobre la creación del hombre, enseña sobre la creación del mundo, el que conozcamos nuestros orígenes y quien nos creó nos da seguridad. Los evangelios contienen todos los valores de la vida humana. Nos enseña las leyes por las cuales regirnos, el que sepamos la responsabilidad con la que Dios creó al ser humano. Nos hace estar confiados en Dios. Nos enseña a acercarnos a un Dios completamente confiable, pero sobre todo nos enseña a Jesucristo como el Hijo de Dios y Él es nuestro Salvador. Por otra parte, las Escrituras nos enseñan, como ya hemos mencionado, cuál es el propósito de esta creación, para qué fuimos creados y por qué. Es de suma importancia conocer que fuimos creados a la imagen de Dios y que esta imagen fue corrompida. Pero en su justicia Dios envió a su Hijo para que esta imagen de Dios en nosotros fuese restaurada. Y uno de los propósitos de gran importancia para Dios es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Contenido. Trasfondo histórico. Debemos estudiar los trasfondos históricos para comprender mejor sus enseñanzas. Este trasfondo histórico se refiere al ambiente cultural, social, histórico que se vivió en la época de su escritura. ¿Qué elementos dieron origen a la escritura? Como sucede en las cartas paulinas. Mensaje. El mensaje que nos habla la Sagrada Escritura es uno solo, el plan de Dios de hacer una creación para su Hijo, en el cual, siendo Él el creador de todas las cosas, vino a ser el autor de la eterna salvación del hombre. Él, aún sabiendo que no iba a obedecerle, pero que en su eterno amor y misericordia creó un plan donde su propio Hijo es el Redentor que nos salva de todo el mal que pueda suceder a la humanidad y donde operan en unidad también su Espíritu Santo en las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y a ese hombre redimió, le entregó el derecho de anunciar estas virtudes. Hebreos 12:2 y 1 de Pedro 2:9. Estudio de sus libros. Debe estudiarse sistemáticamente para conocer mejor sus enseñanzas. Todo el estudio de todos sus libros nos detallan el plan de la creación de la humanidad para la gloria de su nombre, por Él y para Él, su Hijo Jesús. Estudio en todas las áreas de la ciencia. Contiene descubrimientos científicos. Estos nos confirman que Dios dio al hombre la autoridad de juzgar y gobernar la tierra. Por eso ha permitido que el hombre se desarrolle científicamente y verifique todo lo que Dios le ha anunciado. Job 28:5. Tema. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. La Biblia también tiene innumerables temas de la vida cotidiana del ser humano, del mundo y del universo. Los temas se pueden estudiar por el mensaje que se quiere tratar de una forma sistemática, histórica, textual, bibliográfica.
sintética, analítica, inductiva, dinámica e interactiva. Unicidad. La unidad de los escritos de la Biblia es una de las profundidades que mantiene viva la verdad escrita en este libro maravilloso, que hace sabio al que no tiene sabiduría. Es de suma importancia comprender en las Sagradas Escrituras una unidad en el mensaje revelado en todos sus libros, desde el primer libro, Génesis, hasta el último libro, Apocalipsis, sin contradecirse, ni desviar la verdad escrita y transmitida al pueblo de Dios. En unidad comienza con un tema y termina con el mismo, Jesucristo, su Hijo. Veracidad. Sin una revelación divina sería imposible conocer la verdad. La Biblia muestra la continuidad de sus hechos narrados. Ningún ser humano con mente prodigiosa habría sido capaz de escribir un libro en diferentes épocas con tantos autores y recopilar los hechos de tal forma que no hay equivocaciones en la continuidad del tema principal de la Biblia, en su tema principal, Jesucristo, y en su doctrina fundamental. Los dos testamentos contenidos en la Biblia verifican su autenticidad en haber sido escrito por inspiración especial de Dios. El vocablo o frase "y dijo Dios" o su equivalente se emplea más de 2600 veces. La historia, la ley, los salmos y las profecías afirman que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración especial de Dios. Y observamos en casi todos los escritos el mandato divino a escribir y a confirmar los hechos. Por ejemplo, Éxodo 24:4, Lucas 4:17-21. Los hechos históricos relatados en la Biblia son veraces y se pueden comprobar científicamente. Los hechos históricos del Antiguo Testamento es comprobado con el Nuevo Testamento, cumpliéndose las profecías dadas en el Antiguo Testamento con la llegada del Mesías en el Nuevo Testamento. La geografía de Israel coincide con los relatos bíblicos. Uno de los ejemplos es: hoy en día se usan los mismos nombres y están en los mismos lugares el río Jordán, Mar de Galilea y Mar Muerto, Jerusalén. Por otro lado, los pueblos, ciudades e imperios que están descritos en la Biblia están igualmente relatados en la historia. Tal es el caso del Imperio Romano y Roma. También una ciudad muy importante como Jerusalén y Belén, que se han conservado por más de 3000 años. De igual forma, en el mundo bíblico se observa la flora y fauna que se veían en el mundo antiguo, el caso de la higuera, los leones, entre otros. Seguidamente se han hallado antiguos escritos que confirman la Biblia, que fueron descubiertos por arqueólogos, sobre versículos bíblicos que datan del siglo VII a.C., como en el caso del pergamino del Mar Muerto, descubierto en el año 1947, donde se encuentran relatos de todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con excepción de algunos libros como el de Esther. Estos libros se remontan a poco tiempo de ser escritos en griego. Se han encontrado también por las excavaciones monedas antiguas relatadas en la Biblia. En este orden de ideas existen pruebas que verifican las guerras que se narran en la Biblia. Una de ellas fue encontrada en el año 1960 a.C., el evento llevado a cabo en Masada. Otra evidencia fueron las grandes tragedias sucedidas en Jerusalén, profetizada por Jesús y sucedió en el año 70 después de Cristo, descritas en Mateo 24:1-2. Es la prueba más clara que existen de los relatos de la Biblia. Entre ellos el muro de los lamentos, del templo destruido de Jerusalén. Hay numerosos escritos judíos e historias que mencionan a Cristo que no están contenidos en la Biblia, y estos hechos revelan la veracidad de la Biblia. Muchos de los libros de la Biblia han sido utilizados para comprobar los registros arqueológicos. A pesar de todas las oposiciones, la palabra de Dios ha permanecido para siempre. La palabra de Dios perdurará para siempre. Tanto la historia, la arqueología, la ciencia, las profecías dadas en la Biblia y la unidad temática dando lugar al Mesías han verificado a los escritos divinos. Continuamos con este momento tan especial donde damos a conocer las doctrinas y entre ellas la doctrina de la Biblia. Evidencias. También podemos detallar evidencias de la Biblia.
Evidencias internas. La Biblia es la revelación divina. Es verdadera y científicamente demostrable. Hay innumerables ejemplos científicos que comprueban los hechos bíblicos. El libro de Job, escrito en el año 1500 a.C., fue el primer libro escrito de la Biblia. Habla de Dios mismo hablándole a Job, realizando una serie de afirmaciones e interrogantes, controversias y razonamientos a Job. Job 38. El libro de Job antecedió a los científicos reconocidos y recoge las grandes hazañas científicas. Hoy podemos ver aún a Dios haciéndoles estas mismas preguntas a los científicos que aparecen en el capítulo 38 de Job. Podemos encontrar una lista de afirmaciones científicas y se encuentran descritas en la Biblia. Por ejemplo, primero, la Biblia habla de los senderos del mar en el Salmo 8:8, refiriéndose a las corrientes de las aguas que son llevadas de un lugar a otro, tal como lo indican los científicos. La Biblia habla sobre la circunferencia de la tierra en Isaías 40:22, escrita en el año 690 aproximadamente, antes de Cristo. Y esta afirmación es científicamente comprobada. De igual forma, la Biblia dice que la tierra flota en la nada hace 3.500 años antes de Cristo, descrito en el libro de Job 26:7. En este sentido, la ciencia ha tomado fotos de la Tierra desde un satélite y afirma que la Tierra se sostiene en la galaxia. Y la ciencia también probó que el libro de Job contiene en su escrito acontecimientos de la Edad de Bronce hace 3.500 años antes de Cristo. En esta razón, en el año 1687, Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flotaba en el espacio, siendo ya anunciado por el libro de Job. En este mismo orden de ideas, vemos que mientras la ciencia se desarrolla, la Biblia ya había registrado la revolución del Sol hace 3.000 años antes de Cristo. Sin embargo, fue en el siglo XX que se descubre que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia, según el astrónomo Berthold Lindbergh. El Sol gira a una velocidad de 250 kilómetros y ya el Salmo 19:4-6 hablaba de ello antes de ser estudiado científicamente. Por otra parte, hace 3.500 años la Biblia describe correctamente el interior de la Tierra, que es como fuego. La ciencia, a través de ondas sísmicas, diagnosticó la composición del centro de la Tierra. Y entre varios sismógrafos se encuentra el sismólogo Benny Weinberg, que en el año 1930 descubrió el núcleo interno de la Tierra registrado en nuestros libros de geografía y que ustedes habrán visto sin detallarlo. Es de llamar la atención este núcleo, que indica que el centro de la Tierra es como fuego, capaz de desintegrar al hierro, probando la ciencia moderna que la Biblia es verdadera. Y este aspecto nos hace reflexionar hacia otros aspectos hablados en la Biblia sobre el fuego y el centro de la tierra que nos habla Job 28:5, Apocalipsis 20:10, 14-15. En este mismo sentido, hace 3.500 años antes de Cristo, la historia en la Biblia habla sobre el ciclo del agua en Job 36, 27, 28. Y fue apenas en el siglo XVI y en el siglo XVII cuando Pierre Pearl y Edmundo Marion descubrieron el ciclo del agua por medio de experimentos, comprobando así científicamente la autenticidad de la palabra de Dios. A través de la ciencia, los científicos han quedado convencidos de la veracidad de los hechos bíblicos. Segundo, evidencias externas. Existen muchas evidencias externas de la Biblia, entre ellas: A. La permanencia a través del tiempo, a pesar de toda la persecución, ha sido quemada, prohibida su lectura y reproducción. Sus hallazgos arqueológicos encontrando aportes importantes que verifican sus escritos. La historia y la geografía confirman sus escritos en cuanto a las evidencias de los reyes descritos en la Biblia y los lugares geográficos demostrando su existencia y su permanencia en el tiempo según los hallazgos arqueológicos. La ciencia ha sido una de las mayores fuentes de verificación de los escritos de la Biblia, encontrando lo dicho por la Biblia hace 3.500 años. La Biblia es más actual que la ciencia porque hasta ahora lo descubren cuando la Biblia ya lo decía, como la redondez de la tierra, que habla el libro de Job,
la composición química del hombre contenida en los elementos de la Tierra, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, entre otros, las leyes que rigen el universo, entre otras, Job 38:33. El pueblo de Israel es una prueba fehaciente de la veracidad de la palabra, ya que ha perdurado a través del tiempo como testigo vivo de las Escrituras. Sus guerras bélicas y su disputa como pueblo para poseer las tierras de Israel y su constitución como pueblo en 1948, cumpliéndose las profecías. La tumba vacía de Jesucristo y los lugares históricos de Jerusalén, mantenido a través del tiempo, lugares turísticos en Jerusalén que atrae la atención del mundo entero en torno a lo que dice la Biblia. Teología bíblica. La teología bíblica presenta el conocimiento de Dios como lo anuncia las Escrituras y muestra el carácter de los fundamentos doctrinales tal cual se presenta en las Escrituras, de forma progresiva, paso a paso, a lo largo de los hechos narrados e históricos, sobre la obra salvadora tal como Dios lo revela, para que la conozcamos y seamos salvos. En este sentido, trata cada definición de los temas de forma exegética en cada análisis, analiza cada aspecto y profundiza los aspectos temáticos como revelaciones aportadas solo por acción divina, en el mundo y en la historia. De esta forma, se denota en la teología bíblica un orden bien estructurado, coordinado en todos sus temas. Por otra parte, comprende los hechos analíticos y críticos comprobados con los asuntos actuales, con respecto a todos los fundamentos bíblicos, para obtener la mayor claridad posible y un mejor entendimiento de la verdad reveladas en las Sagradas Escrituras. Presenta sus temas en la medida como se van revelando en las Escrituras. Es decir, sus temas son dados por la misma Escritura y no es una obra personal. Una más profunda definición la podemos lograr a través de visualizar la paternidad de cada libro, su ambiente histórico, su literatura, la fecha, las circunstancias en las cuales fueron escritos, el propósito de las Escrituras, sin desviarnos de las profundidades reveladoras y sin quitarle su verdadero sentido, sin desviar o torcer el derecho de la verdad revelada en las Escrituras. Con esto concluimos con esta doctrina bíblica que se da sin comentarios para que el pueblo que la escucha, los ministros de Dios, la puedan desarrollar de una forma más detallada. Le invitamos a continuar con la guía exegética de las Escrituras. Nuestra oración es para que usted pueda comprender las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y así sirva para edificar no solamente su vida, sino la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.